Buenos días, hoy día contamos con la presencia del máster Juan Centurión Onofre, expresidente de la Unión Nacional de Periodistas del Guaya, periodista, escritor, con quien vamos a hablar sobre su nueva obra referente al compañero viejo que recientemente va a salir, creo, al aire, sí, para que todo el mundo la conozca. ¿De qué trata la obra, Juanito? Muy buenos días. Bien, muchas gracias, buenos días. Ya mismo le estaremos mostrando el físico del libro. Ese se llama Antonio Viejó, porque es una biografía de él, años de lucha. Años de lucha porque en la década del 60, aproximadamente, década del 60 en adelante, la juventud ecuatoriana asumió una conciencia para defender a la patria. Se preocupaba, la juventud de aquella época se preocupaba, como debe ser, de amar a la patria, y por consiguiente, por ese amor a la patria, defendía a la patria y a los gobiernos corruptos de la plutocracia oligárquica, los combatía, y donde ponían impuestos que lesionaban los derechos del pueblo o cualquier decreto que lesionaba el derecho del pueblo, la juventud se alzaba. Inclusive los colegios de aquí, de Guayaquil, Vicente Rocafuerte, Aguirre Abagli, Talecumberri, José Joaquín de Olmedo, entre otros, Ati Segundo Pillaguaso, entre otros, además unidos a los colegios particulares, el femenino o no, se unían con los estudiantes de la Universidad de Guayaquil y salía una gran manifestación protestando por los desafueros de los gobiernos. Eso era permanente y constante, porque era una juventud que se preocupaba por el país, pues ya que un mal gobierno nos empobrecía a todos. Y los votaban, ¿verdad? Claro. Y ahora no pasa eso, ¿por qué? No, pues ahora esta juventud está docenada, está embriagada por las cosas bonitas que le dicen los grandes medios de comunicación. En aquella época la juventud no le creía a los medios de comunicación, pues tenía un rechazo absoluto, porque los medios mienten, porque el negocio de ellos es publicar informaciones a favor o en contra de alguien, de acuerdo de quién le paga a favor y en contra para que salga, o que se omita una información. Entonces, y usted está diciendo algo, una gran verdad, y también nos acordábamos que en esa época la Universidad de Guayaquil sacaba sendos comunicados en contra del gobierno y hacían hasta paralizar a veces el país, y ahora no pasa eso, ni un comunicado vemos de la universidad hablando sobre la transformación y sobre los problemas graves que hay en el país. Es que la juventud tiene otro signo en esta época, está preocupada por otras cosas. Lo que menos le preocupa es la patria, lo que menos le preocupa, por ahí escuché un comentario que el actual director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ya tiene un proyecto para que después de las elecciones se aumente la jubilación, los años de jubilación. Eso yo creo que hace 70 años creo que es insólito. Así porque esta gente, los que han manejado el país son los que administran el IES. Y el IES es un poder económico de tal naturaleza que han pasado tantísimos gobiernos corruptos, que han puesto a directores corruptos y no han podido quebrar a la seguridad social. Ya es la caja chica del gobierno, siempre todos los gobiernos. Cada gobierno le presta plata y no le paga. Nunca. Y sin embargo, fíjense que el seguro social se mantiene. Ahí está dándole servicio a tantas cosas. Y en este momento hay quejas de que no hay medicina, pero es que los mismos directores lo esconden, no compran para que la gente se queje que no hay medicina. Entonces que la misma gente diga, sí, hombre, y privatícenlo, entréguenlo a los banqueros corruptos, entreguen la misma gente, esta misma gente que vota,
que siendo pobre vota por los ricos. Eso es lo que no entiendo por qué. Siendo pobre, vota por los ricos, porque por la manipulación que hacen los medios de comunicación. Dígame usted ahora, en estas campañas, ¿quiénes son los que salen constantemente por los medios de comunicación? Los que pueden pagar, tienen plata, están de candidatos. Los que tienen plata. Yo siempre digo, ya ve, fíjese el caso de Jorge Escala. Él no tiene plata. No tiene dinero y sin embargo no lo sacan pues, por los medios. Y cuando lo sacan es para achacarlo. Claro, y si lo sacan es apenita. Y para minimizarlo. Y para minimizarlo. Fíjese, a Isa, dirigente de la CONAIE, casi ni le sacan, porque le tienen miedo, porque al principio de la campaña tenía una buena aceptación. Como los dueños de este país, las oligarquías oligárquicas, corruptas, plutocráticas, se dieron cuenta de que Isa podría ser, llevársele la presidencia de la República, entonces dieron órdenes a los medios de comunicación que ni lo tomen en cuenta. Por ahí le sacan cualquier cosita. Y así, esta historia ha sido siempre. El libro que hemos escrito, que se llama Años de Lucha, trata de eso, pues. Porque es un libro escrito histórico, desde el punto de vista de la realidad del país y de la gente de abajo. Claro, el porque pueblo. Los historiadores, lo que usted conoce, todos estos historiadores corruptos, han escrito la historia al revés. De acuerdo a sus conveniencias, por eso como le pagan. Por eso que este país necesita reescribir la historia, porque desde Juan José Flores para acá la historia la han escrito de los ricos. Así es. ¿No, verdad? Y esto no era reciente, porque cuando llegaron los españoles, todos estos que vinieron a asaltar y a conquistarnos y a matar, y a violar a la India. Exactamente, traían a sus escribidores, pues. Y ellos les escribían. Los cronistas, de ahí viene la palabra, los cronistas traían, pero asalariados de ellos. En los barcos venían esos cronistas para que le escriba al conquistador, al asesino, lo mejor, como que es un gran hombre, que hizo el bien, Entonces, esa es la historia, así se han acostumbrado estos historiadores corruptos, mentirosos de la verdad, se han acostumbrado a escribir esa historia, que es alabando a los que tienen el poder, porque los que tienen el poder son los que le pueden pagar y les pueden publicar su basura. No. En cambio, en el caso nuestro, ese libro que hemos publicado, ha costado hacerlo con nuestro propio peculio. A nosotros nadie nos financia, y encima que nadie nos financia, por ahí nos compran, algunos tienen la mano. No es fácil la venta del libro. La venta es las jóvenes no leen. Pues no leen, pero ellos están leyendo TikTok y algunas estupideces de esas. Esa es la preocupación, no se preocupan de la patria, porque si tenemos un buen presidente, sus papás, sus abuelos, sus hijos van a estar bien, pues, claro. Porque será un estado de éxito. Pero ¿qué estado de éxito podemos tener en un país donde se entrega la economía a las directrices de los Estados Unidos? A los Estados Unidos les interesa su país, eso. A los dirigentes, a Trump le interesa su país. Y mira lo que dijo Trump, que no le interesa Latinoamérica, lo dijo bien claro. Y el otro lo aplaude, el presidente de nosotros viene y aplaude. O sea, nos dice que nosotros somos una basura. Así es, no solamente una basura, sino que dice América Latina. Nosotros no necesitamos a América Latina. Así es. La América Latina sí necesita de nosotros. O sea, puede estar esa basura ahí. Entonces, eso es lo que acontece, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en el libro nosotros relatamos lo que aconteció en la década. ¿De qué año? En la década del 60, a partir de la década 60. Nosotros hemos narrado la historia de la gente de a pie, pues. Hasta entrevistas hay ahí, ¿verdad? Entrevistas, sí. Es basada en una entrevista en un actor clave, que Antonio Viejo, que nos narró los sucesos de aquella época. Lo conoce muy bien. Entonces fíjese lo que ocurre, que estos historiadores asalariados no lo han dicho. En el año 48 al 52 gobernó Plaza Lasso. Sí.
Sí, me acuerdo. Galo Plaza Lazo, He oído. que era nacido en los Estados Unidos, pro norteamericano más que los mismos norteamericanos. Igualito lo que nos pasa ahora. Igualito, si todo es la repetición de los hechos. No, y este fulano era asalariado de la Sudamérica de Belmont, una empresa que durante 50 años, más de 50 años, explotó el petróleo de el oro de Portobelo, una mina, una gran mina de oro, una gran veta, múltiples vetas de oro, la saquearon y se llevaron como si ahorita estuviese así. Esto sería pero miles de millones de dólares. Y esta empresa le financiaba las campañas a estos corruptos que eran del Partido Liberal y del Partido Conservador. Eso era lo que había en esa época. Eso eran los que se turnaban en el poder. Y entonces cuando se fue la compañía esta norteamericana, este Galo Plaza estaba en el poder y le perdonó todas las deudas. Inclusive no le pagaron ni siquiera a los trabajadores que se murieron por miles en los socavones de las minas, afectados por los pulmones, porque ahí se respira es puro polvo dentro de 100, 200 metros de profundidad. Ahí se moría la gente como patillo. Y sin embargo el señor Galo Plaza Lazo, ponderado por algunos, le perdonó todas las deudas. De ahí en el año 52 él dejó el poder y convocó elecciones y ganó el señor Galo Plaza Valle, ganó Velasco Ibarra. Velasco ganó ahí. Que tenía que gobernar del 52 hasta el 56. Pero siempre eran acuerdos que quedaban. Al 52. Eran acuerdos que del 50, en el 56 Velasco tenía que convocar a elecciones. En el año, para el periodo 56-60. Pero él se propuso con un pacto con Enrique, con el fundador del Partido Social Cristiano, Enrique Ponce. Vaya pues. Apellido Enrique, Camilo Ponce Enrique. Él se puso de acuerdo para hacerlo ganar con fraude y que después, en el 60, cuando él salga, le devuelve el favor. Y así fue. En el año 56 ganó Enrique Ponce Luque, Camilo Ponce Enrique, y en el 60, cuando le tocó convocar elecciones, le hizo ganar a su vez, haciendo fraude, a Camilo Ponce a favor de Velasco Ibarra, en el año 60. Y fíjense una cosa importante que estos historiadores no han tomado. No lo dicen. En el año 60, además de Velasco, hubieron varios candidatos a la presidencia, entre ellos Antonio Parra Velasco, que había sido rector de la universidad, había escrito varios libros, había sido miembro de la ONU, delegado de la ONU, había sido embajador, candidato a presidente, Antonio Parra Velasco. Y luego el binomio de él para vicepresidente era Alejandro Carrión, que él fue así mismo intelectual, escritor, había sido premiado por su trabajo intelectual en México, y etcétera. ¿Y cómo terminó esa situación? Lo apoyaba el CFP, Concentración de Fuerzas Populares, el Partido Comunista y otras organizaciones y escuelas. Y el Partido Socialista no quiso apoyar a esta gente de izquierda y apoyó a Galo Plaza, porque Galo Plaza en el 60 también quería optar por otro nuevo cargo. Claro. El señor Galo Plaza, un ahijado e engreído de las oligarquías norteamericanas, un pro norteamericano, pero Galo Plaza. Entonces, pero ¿qué ocurre? Este es el binomio Parra Carrión, que inclusive en aquella época, y en el libro está la consigna es Parra Carrión Revolución, en la campaña del 60. Y también lo apoyaba URGE, Unión Revolucionaria de Jóvenes Ecuatorianos. La juventud ecuatoriana, como tenía conciencia, formaron un partido político que en las primeras elecciones para alcaldía sacó una gran cantidad de concejales y las oligarquías se asustaron. Bueno, total que Velasco Ibarra
engreído de las oligarquías guayaquileñas que le financiaban la campaña a Velasco Ibarra para que éste llegue, y después las oligarquías, no solamente guayaquileñas, sino ecuatorianas, eran los que iban a desempeñar cargos de ministro, a robar y a saquear y a rescatar el dinero que ellos habían invertido en la campaña de Velasco. Porque Velasco a su vez decía que él quiere ser presidente de la República, y así tenga que pactar con el diablo, pacta con el diablo para ser presidente de la República. Está en los anales. Y entonces, efectivamente, las oligarquías nacionales, la plutocracia, los ricos, los millonarios, los que tenían el poder económico y tienen todavía, se asustaron que el binomio Parra-Carrión vaya a triunfar y hicieron fraude a favor de Velasco y los desconocieron al binomio Parra-Carrión y lo pusieron de presidente a Velasco. Velasco en el año 61 a su vez se declara prácticamente dictador, su vicepresidente era Carlos Julio Arosemena Monroy, y asume la presidencia porque precisamente Velasco arbitrariamente metió preso a su vicepresidente. Casi igual lo que está ocurriendo aquí, porque lo único que falta es que el actual presidente Daniel Noboa meta presa a esta señora Verónica Abad como vicepresidente, pero ya le ha nombrado ilegal, ilegítimamente, a vista y paciencia del Consejo Nacional Constitucional, que tiene que salir por el fuero del cuidado de la Constitución, y nadie dice nada, porque el billete rueda. Y entonces, como nadie dice nada, este señor está envalentonado y ha nombrado por sí y para sí otra vicepresidenta, dos vicepresidentas más ha nombrado, por encima de Verónica Abad, que es la legítima que fue fundada, que fue elegida por elecciones. Entonces, así las cosas, ¿cómo están? Lo mismo ocurría en el pasado de la década del 60. O sea, la historia se está repitiendo. Se repite porque es lo mismo, son los mismos actores, los mismos ricos. Son la oligarquía. O hijos de los ricos. El señor Luis Noboa Naranjo, que es el abuelo para actual, era el que financiaba, era un gran oligarca que financiaba la campaña a diversos partidos políticos para tener el control de ellos. Y para que usted lo sepa, fue el que creó y lo financió a León Febres Cordero. En el año 83, Febres Cordero no tenía partido, y entonces como Ponce Enríquez fue el fundador del Partido Social Cristiano, y como ya de lo que robó en el año de su gestión del 56 al 60, ya lo había dilapidado porque era un borracho consuetudinario. Entonces la oportunidad le dio Febres Cordero y dijo: mira, yo te compro tu partido hasta que ya se va a desaparecer. Y como Febres Cordero y quería ser un candidato a presidente, entonces compró un partido, el Partido Social Cristiano, que hasta ahora existe, y cogieron y pusieron de nuevo a valer ese partido, cuando el partido no servía para nada ya, porque ya estaba casi liquidado, porque no sacaba elecciones, en las elecciones no sacaba un buen porcentaje. Esa es parte de la historia. Entonces, en esto vino en el año 59, el triunfo de la Revolución Cubana. Un país chiquito, una isla chiquita enfrentándose a los Estados Unidos. No se dejaba. ¿Y qué pasa? La juventud de América Latina, no solamente el Ecuador, incluyendo el Ecuador, del mundo entero, pero particularmente de América Latina, apoyando decididamente a la Revolución Cubana, apoyando a Cuba, las transformaciones, pero los Estados Unidos le cayeron encima, le prohibieron, estrangulándolo económicamente. Hasta ahora, si Cuba tiene 60 años estrangulado económicamente, que no puede comercializar con nadie, porque los Estados Unidos lo tiene bloqueado, no solamente para negocios directos entre los Estados Unidos y Cuba, sino también si aquí en el Ecuador le quiere vender a Cuba algo y esa empresa
le vende a los Estados Unidos, entonces le dice a los Estados Unidos, mire, ustedes, si le venden a Cuba, ya no pueden entrar con su producto aquí. Entonces ellos, como de todas maneras es un mercado pequeño, no le venden, pero medicina no le venden, ¿verdad? Como hicieron también con Venezuela, en Venezuela también lo quieren estrangular, y los medios de comunicación ladran contra Venezuela, que hay desempleo, que hay miseria, pero no se dan cuenta que aquí de cada 10 ecuatorianos 6 están desempleados, y hay por las calles chamberos, y hay por las calles y la droga está pero por los suelos, o por arriba y por abajo, y sin embargo en Venezuela no hay esas cosas, pero ahí se callan, solamente dicen lo que les conviene. La democracia. Es decir, la democracia funciona cuando son democracias serviles a los Estados Unidos. Cuando hay una democracia que quiere a su país, que es noble, que es patriota, es una dictadura, como ocurre con Cuba, con Venezuela y con cualquier país. Nicaragua también. Con Nicaragua, con cualquier país, y no solamente aquí en América. No. Eso sucedió con Libia, sucedió con Irak. Es un dictador. Ellos lo califican, pero si lo que hay en los Estados Unidos es una dictadura plutocrática. Nada más. Ahí solamente las grandes corporaciones, los grandes millonarios son los que pueden captar la presidencia de la República. Y el presidente de Estados Unidos tiene una serie de juicios y ya le desaparecieron todos los juicios. Sí, es igual. Entonces, esa es la verdad que está reflejada en el libro en aquella época de los acontecimientos. En el año 60, entonces vienen los Estados Unidos, ordenaron a América Latina que rompa relaciones con Cuba, a toda América Latina. Todos rompieron servilmente. Menos Ecuador. No, el Ecuador también. Al principio se resistió Carlos Julio Arosemena, pero después también rompió. El único país que no rompió con Cuba fue México, ¿verdad? Que se mantuvo, porque en el año 14, si mal no recuerdo, se dio la Revolución Mexicana, estuvo Cárdenas, un buen presidente, así mismo patriota que defendía a su país, y no le aceptaron a los Estados Unidos que venga con imposiciones. Si su política exterior contra Cuba era Cuba no le hacía daño a ningún país. Claro, México no se... Entonces, todos los demás países agacharon la cabeza, bajaron los pantalones, menos México. Inclusive entonces, como Carlos Julio Arosemena, que en el año 61, 62, 63 era el presidente, los Estados Unidos ordenaron a los militares, agentes de la CIA que teníamos aquí, para que le den un golpe de Estado a Carlos Julio Arosemena, previo a una campaña por los medios de comunicación de desprestigio, diciendo que era borracho, que era dixómano y que tantas cosas, que los medios de comunicación vomitaban contra Carlos Julio Arosemena, mandados por la CIA y por los Estados Unidos. Hasta que vino preparándonos a la opinión pública, preparando el terreno, porque eso hacen, ¿no? Primero empiezan a desprestigiar por medios, y después viene la solución. La solución, según ellos, era un golpe de Estado. Entre los que me acuerdo era un triunviro militar, Gándara Enrique, y otros que no recuerdo los nombres, que luego ellos mismos ecuatorianos, que eran miembros del alto mando militar, que dieron un golpe de Estado a la Constitución, dijeron que eran agentes de la CIA. Nadie los acusó. Ellos mismos reconocieron que eran agentes de la CIA y que por disposición de la CIA habían tumbado a Carlos Julio Arosemena, presidente constitucional. Este triunviro militar traidor estuvo hasta, creo que el 65-66, hasta el 66, donde hubieron conflictos precisamente con la gente rica de aquí. Por eso los jóvenes salieron a la calle y tumbaron a la dictadura militar. ¿Puedes conseguir este libro? Mucha gente sí va a estar interesada. Bueno, en cualquier librería está. Solamente vale $5. $5. Si atiende un momentito, voy y lo traigo para... ¿Cómo no? ¿verdad? Entonces, yo me trato de los comentarios. Ya volvemos, compañero de estudios.
Bueno, estamos aquí presentes con el escritor Juan Centurión, quien va a dar a conocer el libro que se está actualmente vendiendo en las diferentes librerías de Guayaquil. Este es el libro que hemos escrito. Es una biografía de Antonio Viejo, que participó en la década del 60, ahora tiene más de 80 años, pero... ¿Todavía está vivo? Claro, sí, pero en aquella época era joven, tenía 17, 18 años y le tocó actuar. Inclusive hubo el intento, como digo, toda América Latina estaba entusiasmada por el ejemplo de la Revolución Cubana, que Fidel y su gente estaban exiliados en México, y de México decidieron militarmente tumbar a la dictadura de Batista. Sí, me acuerdo. Entonces, en el bote de un yate Granma iban como 80 personas y llegaron a Cuba, pero ya en Cuba sabían que ellos venían y ahí los ametrallaron, y de los 80 murieron la mayoría y quedaron como 13, entre ellos Fidel, el Che, su hermano Raúl y otros, que no recuerdo. Cienfuegos también andaba ahí. Cienfuegos, exactamente. Entonces, los 13, ante semejante fracaso, no decidieron refugiarse, ni huir, ni regresarse a México, sino meterse a la montaña, y al cabo de 2 años tumbaron a la dictadura militar que protegía a los grandes millonarios, a la plutocracia cubana. Y con esa acción, Cuba entró en un movimiento de liberación nacional, como digo, que fue ejemplo para la juventud ecuatoriana y juventud latinoamericana. En aquella época, entonces, siguiendo ese ejemplo, se pretendía repetir la gesta cubana, es decir, que 13, 14 personas jóvenes, bien armados, se podrían meter en la montaña y tumbar a las dictaduras oligárquicas de cada país latinoamericano. Y aquí intentaron hacer, aquí hubo un intento de alzamiento popular en el Tuachi, en Santo Domingo, que en aquella época era pura montaña. Claro. Y también ellos tuvieron otro intento por la troncal, que era montaña, las montañas de Copalillo, que en aquella época era montaña. Todo esto está relatado aquí en este libro, los ejemplos, la vivencia, los acontecimientos de aquella época. Todo esto está reflejado en este libro, que, como digo, está de venta en cualquier librería del país que usted vaya, cuesta $5 nada más, y con eso nos apoyaría para continuar de alguna manera, escribiendo la verdadera historia del país. Otra historia, porque la historia del Ecuador hay que reescribirla y rescatar todas las mentiras que han dicho estos historiadores a sueldo de las oligarquías, que solamente, inclusive hasta la misma historia de la independencia hay que reformularla, porque la independencia participaron los afrodescendientes y nunca se lo tomó en cuenta los afrodescendientes en los libros. Claro, y sin embargo los indígenas y los afrodescendientes eran la carne de cañón para los supuestos independentistas. Cuando triunfaron la independencia, no solamente aquí en el Ecuador, sino de toda América Latina, que cuando triunfó, lo que hicieron fue ratificar todas las leyes que había puesto la colonia, que había impuesto España, como el impuesto a la que se llamó el impuesto a los indígenas, que por ser indígena tenía que pagar un impuesto. Yo sí me acuerdo. ¿No era? Eso en la independencia debió de quitarse, pero no fue así, pues. ¿Se quedó? Sí, le dejaron, y hasta siquiera 1860, 70, fue uno de los mayores ingresos para el Estado ecuatoriano, el impuesto para los indígenas. Para que ese dinero pagaban los indígenas y después se robaban todo esto lo de la argolla, hasta que vino Eloy Alfaro y puso fin a toda tanta estupidez y tanto abuso, y por eso lo mataron a Alfaro. Aquí está más o menos detallado por qué había que cambiar el Ecuador. ¿Qué acontecía? Fíjense, aquí también relatamos del año 1931. En el año 1931
a 1940 hubieron 11 gobiernos. 11 en 10 años, 11 gobiernos, imagínense ustedes. Pero es que estos gobiernos no se peleaban por ideología, por quitarle ese impuesto a los indígenas, por hacer mejor la vida de los ecuatorianos. No, era para ver quién se hace cargo del gobierno para robarnos a los ecuatorianos. Entonces, aquí está la historia de Antonio Viejó, quien nos narra con detalles porque fue un actor importante en aquella época. Estuvo en las montañas, estuvo en diversas peleas, estuvo en las calles, vio morir a mucha gente, a los estudiantes del Vicente Rocafuerte, que Velasco Ibarra reprimió, dio orden al ejército, que a los estudiantes, estos que salían a las calles, particularmente a los del Vicente Rocafuerte, los mataron, vivieron como dice cuántos muertos, 7, 6 muertos. La revista Vistazo que tocaron ahí La Patria cargando a un vicentino. Cuando Vistazo era Vistazo. Porque no solamente era la juventud en general del colegio, los colegios salían a la calle por su propia voluntad, salían, no asistían a clases, no entraban a clases y se iban de colegio en colegio, era una masa. Y los universitarios, la FEUE, en aquella época que era combativa, la FEU se unía para combatirlo a los malos gobiernos con la FECE. Pues el presidente de la FECE de aquella época lo mandaron a asesinar a Jorge Tinoco. Claro, lo mataron. Jorge Tinoco, lo mataron, en fin, una serie de Eduardo Flores Torres de la UNI. Que aquí está relatado, amigos. Y como decimos, esto no lo financia nadie, esto lo financiamos nosotros mismos. Hemos hecho el estudio, la investigación, hemos entrevistado a Antonio Viejó y aquí está narrado todo con nombres y apellidos, hechos, fechas y todo esto, que es otra versión de la historia, la versión de los que sufrieron la historia, no de los que lo gozaron, no de los gobiernos corruptos que disfrutaron y sin embargo les escribían, ellos pagaban a estos historiadores para que digan que han sido buenos gobiernos. No. Aquí está narrado desde el punto de vista de los de abajo. Y toda la historia del Ecuador hay que reformularla, porque el pueblo que no conoce su historia, no conoce nada, está de pronto obligado a repetir sus errores. Fue la intervención del licenciado Juan Centurión, que lo dejamos con las palabras finales, y agradeciéndole su participación en este espacio frente a frente, un diálogo con la ciudadanía. Aquí solamente les quería narrar una parte que está en la contraportada del libro. Dice que la década de 1960 fue inicio de la toma colectiva de conciencia de los jóvenes, que cansados de ver defalcada y saqueada la patria por las oligarquías y sus políticos, los que a nombre de la libertad y la democracia instrumentalizaron sistemas que les permitían y les permiten controlar el poder para beneficio de ellos y de sus ambiciones corruptas. Por esta circunstancia de este libro, y que aún este país sigue en manos de bandas corruptas que saquean el país. Pero en aquella época, en la década del 60, había una juventud férrea, unida, patriota, que amaba a su país. Hoy no tenemos eso, lamentablemente. Fue la intervención del máster Juan Centurión Onofre, expresidente de la Unión Nacional de Periodistas del Guaya, escritor y también periodista. Nos vemos la próxima semana en el mismo horario habitual, el día martes a las 11:30 de la mañana, con el director del Partido Socialista Ecuatoriano, quien va a dar un comentario sobre cómo vio él el debate que se llevó a cabo presidencial en días pasados. Hasta mañana, que pasen un bonito fin de semana.